¿Alguna vez te has preguntado por qué, en toda la Biblia, solo un cuerpo fue sepultado directamente por las manos de Dios? ¿Y si ese cuerpo no fuera humano? ¿Y si, en el desierto olvidado donde el viento lleva el silencio, descansara el sello de un pacto que unió el cielo y el propio infierno? No hay nada más silencioso que una tumba sellada por Dios. Y no hay silencio más estremecedor que el que envuelve la muerte de Moisés, el hombre que vio a Dios cara a cara, el libertador que enfrentó al faraón y venció las aguas del mar, el profeta que subió al monte y recibió leyes grabadas por el dedo divino. Pero en la hora de su muerte no hubo multitudes, no hubo lamentos, no hubo cuerpo. La Biblia es clara y misteriosa al mismo tiempo, y el Señor lo sepultó, y nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34:6. ¿Por qué ocultar a un justo? ¿Por qué esconder un cuerpo? ¿Por qué sepultar en secreto a alguien que fue fiel hasta el final? Muchos aceptan este pasaje como un gesto de honor o un misterio divino. Pero, ¿y si todos estamos ignorando un secreto enterrado bajo polvo, milenario? ¿Y si el cuerpo oculto no fuera realmente el de Moisés? En tiempos antiguos, ciertas tradiciones que no forman parte del canon bíblico, pero que sobrevivieron al margen, como ecos de una historia mayor, hablan de algo más. Textos como el libro de Enoc, los manuscritos del Mar Muerto y algunas tradiciones rabínicas sugieren una verdad nunca revelada abiertamente. Ángeles caídos pidieron redención. Algunos imploraron una segunda oportunidad, y uno de ellos casi lo logró. Pero el cielo no es un tribunal humano. Dios no negocia con el pecado como los hombres negocian con palabras. La única vía de redención para un ser caído exigiría sacrificio, muerte, sustitución, un sello. Y aquí entramos en un territorio prohibido, la posibilidad de que un ser angelical, corrompido pero arrepentido, haya suplicado a Dios morir en lugar de un justo para probar que aún había luz en su esencia, para cerrar su historia, sellando un pacto entre dimensiones. ¿Y si el cuerpo que Dios sepultó no fuera el de un hombre, sino el de un ángel caído que se arrepintió demasiado tarde? Un ser que se sacrificó en lugar de Moisés, convirtiéndose en el sello de un pacto silencioso, un acuerdo entre el Altísimo y los abismos. En Judas 1:9 encontramos un detalle que suele pasar desapercibido: el arcángel Miguel disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. Esa disputa no tenía sentido. Hasta ahora, Satanás no quería solo un cuerpo. Quería romper un sello, violar un pacto, tomar una llave que le fue negada. Ese cuerpo, que tal vez no era solo carne, sino también espíritu, se convirtió en el símbolo de un acuerdo cósmico, y como todo sello sagrado, está siendo custodiado, pero también está siendo buscado. En este video cruzaremos los desiertos de la narrativa bíblica, exploraremos los trasfondos de la guerra espiritual y desenterraremos lo que ha sido ocultado por siglos. Rastrearemos fragmentos de una historia prohibida, el arrepentimiento de un ángel caído y el pacto sellado con el propio Dios, un pacto que el infierno presenció en silencio. Descubrirás por qué Dios sepultó personalmente un cuerpo en el desierto, por qué Miguel lo protegió y por qué ese cuerpo podría ser la llave que el anticristo necesita para manifestar su forma final. Prepárate para sumergirte en un enigma enterrado bajo arena, sombra y gloria, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu visión sobre Moisés, los ángeles caídos y el pacto final entre el reino de la luz y las tinieblas más profundas. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta profecía aún no ha sido desenterrada. Dios se ha manifestado en nubes, truenos y fuego. Ha abierto mares, silenciado profetas y descendido sobre montes en medio de terremotos.
Pero hay un momento en las Escrituras en que hace algo que parece demasiado pequeño para su gloria. Cava una tumba y sepulta con sus propias manos un cuerpo. ¿Pero por qué? Pocos perciben el peso de lo que está oculto en Deuteronomio 34. El texto es claro y enigmático a la vez. Y el Señor lo sepultó en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. Esto debería sonar como un acto final de reverencia, pero resuena como un secreto. ¿Por qué el Dios Todopoderoso ocultaría a un justo? ¿Por qué no permitiría que el pueblo construyera un memorial? ¿Por qué esconder el cuerpo del mayor profeta del Antiguo Testamento? La ausencia de testigos, el silencio de las Escrituras tras el sepulcro y la interrupción abrupta de la narrativa apuntan a algo que fue deliberadamente encubierto. Y lo más intrigante, ningún otro personaje bíblico, ni antes ni después, fue sepultado directamente por las manos de Dios. Ni Abraham, ni David, ni Elías, que ni siquiera murió, pues fue llevado al cielo. Solo Moisés, solo él, o tal vez no era él. En la tradición judía, la muerte de un justo siempre está rodeada de rituales, oraciones y un sepulcro honorable. Pero en el caso de Moisés, no hay llanto, no hay duelo, no hay cuerpo. Las tribus que lloraron por Aarón durante 30 días no registran lamento alguno por la muerte de Moisés. El pueblo que siguió sus pasos durante 40 años en el desierto simplemente acepta que desapareció, como si una parte inconsciente de su alma colectiva supiera que algo estaba oculto o no era correcto. La pregunta que resuena es, ¿qué pasó realmente en el Monte Nebo? Es aquí donde el velo del texto bíblico se rasga por una grieta poco común, una que solo puede verse a la luz del Nuevo Testamento. En Judas 1:9 encontramos una de las frases más misteriosas de la Biblia. Pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, ¿qué? Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, enfrentándose a Satanás, no por un alma, no por una nación, sino por un cuerpo. Esta imagen debería inquietarnos. El propio arcángel Miguel interviniendo personalmente, Satanás reclamando posesión, y el objeto de la disputa, el cuerpo que supuestamente Dios había sepultado. ¿Qué había en ese cuerpo que el enemigo deseaba tanto? ¿Era solo carne humana o había algo más, algo que Satanás quería arrancar del suelo antes de que fuera sellado para siempre? En escritos apócrifos y místicos se mencionan sombras de ángeles que cayeron, pero que no siguieron a Lucifer hasta el final. Seres que dudaron, que observaron la rebelión y, aunque corrompidos, anhelaron regresar. ¿Y si uno de ellos hubiera pedido redención? ¿Y si ese ángel, como último acto de arrepentimiento, se ofreció a morir en lugar de un justo, para demostrar que aún había luz en su interior? ¿Y si Moisés, en la cima del monte, fue arrebatado y en su lugar un ser celestial fue dejado para morir? Imagina esto. El cuerpo que Dios sepultó con sus propias manos no era el de Moisés, sino el de un ángel caído, transformado, arrepentido, sellado, para que el infierno no pudiera corromperlo nuevamente. Y Miguel no estaba allí solo para defender a un profeta, estaba allí como guardián del sello, porque si ese cuerpo fuera violado, el pacto se rompería. Pero, ¿por qué Dios permitiría tal sustitución? ¿Qué fue realmente sellado en ese valle olvidado de Moab? ¿Y si la presencia de Satanás en ese momento fuera una señal de que un pacto fue firmado con testigos celestiales e infernales? En el próximo capítulo, confrontaremos las tradiciones más ocultas del judaísmo antiguo y tal vez descubramos que Moisés no murió, sino que fue llevado para no presenciar lo que estaba por suceder. ¿Y si Moisés no hubiera muerto,
¿Y si en la cima del monte Nebo hubiera sido llevado antes de que su cuerpo tocara la muerte? ¿Y si lo que quedó allí no fuera humano? La Biblia dice que Moisés murió, pero no describe su muerte con los detalles que suelen acompañar el paso de un siervo de Dios. Solo afirma: allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, y el Señor lo sepultó, sin testigos, sin despedidas, sin sangre, sin lágrimas. Moisés sube al monte solo. La única voz registrada en ese momento es la de Dios mismo. Pero, ¿fue una muerte o un retiro silencioso? La tradición rabínica conserva algo que rara vez se discute en los púlpitos modernos. Algunos textos antiguos sugieren que Moisés no murió como los demás hombres, sino que fue llevado por Dios antes de que su cuerpo se corrompiera. Otros van más allá. Afirman que el cuerpo sepultado no era el suyo. Y aquí surge una posibilidad inquietante. En el momento exacto en que Moisés subía al monte Nebo, un ser, un espíritu celestial, también estaba allí, esperando. No para presenciar, sino para tomar su lugar. Imagina que Moisés llega a la cima del monte, donde la gloria de Dios lo envuelve. Su corazón está agotado, su misión cumplida. Allí ocurre una sustitución invisible. Dios retira a Moisés, como antes lo hizo con Enoc, o como más tarde lo haría con Elías. Y en su lugar, permite que otro ser ocupe el espacio de la muerte. Pero, ¿quién tendría la valentía de tomar el lugar de Moisés? ¿Y quién tendría el permiso celestial para hacerlo? Antiguos escritos apócrifos mencionan a un ser conocido, solo por un nombre olvidado, uno de los llamados vigilantes, descritos en el libro de Enoc. Este ser se habría revelado en las primeras caídas, pero se negó a seguir a Lucifer hasta el final. Durante siglos, vagó entre mundos espirituales, intentando probar que aún había arrepentimiento en su esencia. Su súplica final: morir como hombre, morir en lugar de un justo. La escena sería casi imposible de imaginar. En la cima del monte, mientras el mundo creía que Moisés caía, un ángel caído se tendía en la tierra como hombre. Su cuerpo se transformaba, tomando la forma mortal de un profeta. Y cuando Dios lo sepultaba, el mundo nunca supo lo que se había hecho. Pero ¿por qué Dios permitiría esta sustitución? Porque había algo en juego mucho mayor que la muerte de un hombre. Había un pacto siendo escrito con sangre y silencio. Ese ser, al tomar el lugar de Moisés, sellaba con su muerte un acuerdo entre dimensiones, una última oportunidad para probar que incluso los corrompidos pueden anhelar la luz. Pero a cambio, el infierno debía presenciar y el cielo guardar silencio. Recuerda lo que Judas 1:9 nos reveló: Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿y si la disputa no era por el cuerpo de un hombre? ¿Y si Miguel estaba allí para garantizar que el cuerpo de un ángel redimido no fuera violado? Porque, si lo fuera, el acuerdo colapsaría y el infierno tendría derecho a lo que le fue negado. Esta teoría explicaría por qué la tumba fue ocultada, por qué Satanás estaba presente y por qué Miguel actuó con tanta urgencia. Porque ese cuerpo cargaba más que historia, cargaba consecuencias, cargaba una llave que jamás debía ser tocada. En el próximo capítulo revelaremos la naturaleza de este pacto y lo que fue prometido entre Dios y el arrepentimiento de un ángel. Lo que está sellado bajo el desierto podría ser más impactante que cualquier profecía escrita. ¿Existe alguna posibilidad de misericordia para un ángel que cayó? ¿Habría redención incluso para quien traicionó el trono de luz? ¿Y si Dios, en un momento único de la eternidad, aceptó escuchar el arrepentimiento de un caído, exigiendo como precio un sacrificio, y selló ese acuerdo ante testigos espirituales? El cielo opera con leyes que superan la comprensión humana.
Todo lo que ocurre en el mundo espiritual está regido por pactos, alianzas, sellos y decretos. Y todo pacto requiere tres cosas: una parte que ofrece, una parte que recibe y un testigo que registra. Si la teoría de la sustitución en el monte Nebo es cierta, si ese cuerpo no era de Moisés, sino de un ángel corrompido que suplicaba redención, entonces lo que ocurrió allí fue mucho más que una muerte. Fue un pacto entre dimensiones. La tradición de Enoc narra que algunos ángeles caídos intentaron clamar por misericordia tras su condena. Dios silenció sus súplicas, el abismo fue sellado, y la condena fue considerada irrevocable. Hasta que uno de ellos propuso algo nunca antes escuchado. Permíteme pagar con mi muerte la culpa de lo que me convertí. Déjame ocupar el lugar de un justo, déjame ser olvidado. Esta propuesta rompe los paradigmas del cielo. Los ángeles no tienen sangre, no mueren, no se redimen. Pero ese ser sabía que solo una muerte sustitutiva, en lugar de alguien que caminaba con Dios, podría sellar su última oportunidad. Dios escucha, pero no responde de inmediato. El cielo permanece en silencio hasta que, en la cima del monte Nebo, surge un momento. Moisés está a punto de ser llevado, y Dios, en su soberanía, acepta el pacto. Pero impone una condición: la muerte del ángel sería sellada como un secreto eterno, enterrada no solo en la tierra, sino en la propia narrativa bíblica. Y como cláusula de seguridad, el infierno debía estar presente como testigo para que nunca pudiera alegar que fue engañado. Por eso Miguel aparece en Judas 1:9, no como un guerrero común, sino como el garante legal de un pacto eterno. Satanás no estaba allí para robar el cuerpo, sino porque tenía el derecho legal de inspeccionar. Sabía que, si hubiera alguna falla en la sustitución, el pacto sería invalidado, y el cuerpo podría ser usado para un propósito mucho más oscuro. El pacto fue aceptado, el cuerpo fue sellado, la tierra se abrió, y Dios, con sus propias manos, cubrió la tumba. Una tumba que no podía ser visitada ni localizada, porque si fuera profanada, el pacto se rompería. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Este pacto, aunque sellado, no fue definitivo. Fue condicionado al olvido. El infierno aceptó guardar silencio mientras el cuerpo permaneciera oculto. Pero si algún día ese cuerpo fuera expuesto, estudiado o desenterrado, la cláusula de redención sería anulada y el derecho a la condena eterna sería restaurado. Este es el punto más peligroso de esta revelación. Hay fuerzas que buscan localizar ese sello. Si ese cuerpo es encontrado, podría convertirse en una llave de inversión espiritual, un arma profética que abre portales que deberían permanecer cerrados. Si esto te parece demasiado fantástico, recuerda, Satanás nunca abandonó la búsqueda. Desde Judas 1:9 hasta hoy, hay una operación espiritual secreta dedicada a violar esa tumba, porque si el cuerpo es corrompido, el pacto se convierte en un arma para el infierno. Pero, ¿por qué el infierno se preocuparía tanto por este pacto? ¿Y qué pasaría si el propio desierto donde este cuerpo fue enterrado se convirtiera en un punto de intersección entre mundos? ¿Será que ese lugar, olvidado por los hombres, está siendo vigilado por ángeles hasta hoy? En el próximo capítulo, entraremos en el territorio sagrado y maldito, donde este cuerpo descansa, un portal silencioso donde los ángeles montan guardia y los demonios acechan, esperando la oportunidad de romper el sello. ¿Y si el desierto donde Dios sepultó ese cuerpo no fuera solo un lugar de muerte, sino un punto de intersección entre mundos? Un lugar donde la realidad se dobla y los cielos y los infiernos se tocan sin ser vistos. El pacto había sido sellado. Un ángel caído arrepentido descansaba en lugar de un profeta. El cuerpo, ahora sellado bajo la arena del desierto, cargaba más que carne, cargaba una llave espiritual, el rastro de un acuerdo hecho fuera del tiempo. Pero,
¿Por qué Dios eligió el desierto de Moab para ocultar este cuerpo? Una tierra estéril, olvidada y casi sin vida. Nada en el plan divino es casualidad. El desierto es un lugar de revelación y prueba. Allí, el pueblo de Israel fue probado durante 40 años. Elías escuchó la voz suave de Dios, y Jesús enfrentó a Satanás. Más aún, el desierto es un lugar donde los velos entre dimensiones se adelgazan. Muchos rabinos antiguos enseñaban que ciertos puntos del desierto, especialmente en la región de Moab, son portales, lugares donde las barreras entre el mundo espiritual y el físico se vuelven frágiles. Allí descansa el cuerpo sellado, rodeado de centinelas celestiales. El propio arcángel Miguel ya había luchado por ese cuerpo una vez. No lucha por algo muerto, sino por algo que puede ser violado o despertado. El cuerpo no está solo sellado, está custodiado. Ángeles que no se comunican, no anuncian, solo vigilan. Cumplen una orden única: nadie debe tocar el sello. Pero, ¿por qué tanta protección? ¿Qué se está resguardando exactamente? ¿Solo un cuerpo o algo mucho más profundo? Tal vez una brecha entre mundos. La Biblia nos dice que Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón en el cielo. Pero, ¿y si una de esas batallas ocurre en el silencio del desierto, bajo la arena? Exploradores y arqueólogos han desaparecido misteriosamente en la región. Las misiones se interrumpen, las señales magnéticas se bloquean, como si algo o alguien impidiera que ese lugar fuera profanado. Estas interferencias podrían ser respuestas angélicas. Si los ángeles custodian, significa que algo intenta romper. Pero, ¿quién o qué? ¿Un culto oculto? ¿Fuerzas humanas? ¿O el propio infierno, cansado de esperar, comenzando a mover sus piezas? En el próximo capítulo, descubriremos cómo este cuerpo sellado se convirtió en el objetivo final del anticristo. ¿Y por qué necesita violar esta tumba para cumplir su misión? ¿Y si el anticristo, para manifestarse plenamente, necesitara una llave oculta durante milenios? ¿Y si esa llave no fuera un objeto, sino un cuerpo sepultado por Dios, sellado por ángeles y codiciado por el infierno? La Biblia nos advierte que el misterio de la iniquidad ya opera, pero algo lo detiene aún, un impedimento, una traba espiritual que debe ser removida para que el hombre del pecado se rebele. Y ese impedimento podría ser el cuerpo en el desierto, un ángel caído, arrepentido, que tomó el lugar de Moisés y fue sepultado por Dios. Su cuerpo carga un pacto que nunca debería ser violado. Pero el anticristo no solo quiere violar este sello, quiere usar esta llave para sí mismo. Hebreos 10:5 dice: «Me has preparado un cuerpo», indicando que una entidad espiritual necesita un cuerpo preparado para actuar en el mundo físico. Jesús tuvo su cuerpo generado por el Espíritu, pero el anticristo intentará surgir desde un cuerpo contaminado con una antigua gloria. Si ese cuerpo es corrompido, lo que sirvió como prueba de que el cielo puede redimir, se convertirá en prueba de que el infierno puede reclamar. Esa será la blasfemia suprema, usar un cuerpo sellado por Dios para crear una encarnación maldita, una imitación del Hijo del Hombre. Apocalipsis 9 habla de una llave que abre el abismo y libera a seres aprisionados. Desde tiempos antiguos, muchos piensan que esta llave es simbólica, pero ¿y si fuera literal? Carne, huesos, restos celestiales preservados por un sello invisible. ¿Y si el cuerpo sepultado es ese recipiente que el anticristo necesita para fundirse con el abismo y liberar lo que ha estado encerrado durante milenios? Textos ocultistas hablan de un cuerpo vacío que puede ser reanimado por un poder profano, siempre que haya sido originalmente celestial, sellado por un pacto de sangre y ocultado por la voluntad divina. Solo un cuerpo en la narrativa bíblica cumple esos criterios: el cuerpo enterrado en el desierto.
El anticristo quiere resucitar la herejía final, probar que el infierno también puede redimir, que la muerte de un caído puede ser usada para salvar, pero por un camino invertido, un camino que imita el Calvario, pero lleva al abismo. Si esto te parece fantasioso, recuerda que Jesús dijo que, en los últimos días, hasta los elegidos serían engañados. El mayor engaño puede venir no por palabras, sino por una resurrección que nunca debería ocurrir. En el próximo capítulo veremos los indicios modernos de que el sello podría estar a punto de ser roto, y quienes están dispuestos a todo para lograrlo. ¿Y si el lugar donde Dios selló ese cuerpo no fuera solo un misterio antiguo, sino un objetivo actual de investigaciones arqueológicas, operaciones militares silenciosas y cultos ocultos disfrazados de ciencia? ¿Y si el sello estuviera a el punto de ser roto? Durante siglos, la tumba sellada en el desierto de Moab fue ignorada, pero recientemente algo cambió. Misiones científicas inexplicadas han surgido, explorando áreas sin justificación aparente. Investigadores desaparecen, equipos son saboteados y organizaciones secretas invierten fuertemente en tecnología para localizar algo oculto. Fuentes de inteligencia espiritual y geopolítica señalan un interés creciente en áreas cercanas a Bet Peor, donde el cuerpo estaría sepultado. Imágenes de satélites civiles son censuradas, coordenadas se ocultan, y actividades subterráneas altamente secretas tienen lugar. Rabinos ortodoxos afirman que un objeto sagrado enterrado allí requerirá un juicio inmediato si es revelado. Desde la restauración de Israel en 1948, los signos y profecías han aumentado en intensidad, indicando que el próximo desenterramiento será el más peligroso. Si ese cuerpo es localizado, ¿qué impediría que fuerzas ocultas intentaran revivirlo espiritualmente a través de rituales, invocaciones y manipulaciones profanas? Transformarían el sello sagrado en un canal para el engaño final. La estrategia del enemigo es corromper lo sagrado, profanar lo sellado y falsificar lo establecido por Dios. El anticristo no será un surgimiento espontáneo, sino el producto de un esfuerzo oculto milenario para romper pactos celestiales. Si el cuerpo es violado, el pacto se romperá, abriendo el camino para que el engaño se disfrace de justicia y el mundo crea estar ante un falso Salvador. Mientras la mayoría espera señales en los cielos, el verdadero signo está bajo la tierra, sellado, custodiado, pero cada vez más buscado. El próximo y último capítulo revelaremos la profecía que debe cumplirse antes de que el sello sea roto. ¿Y por qué este cuerpo sepultado por Dios es el signo más decisivo del Apocalipsis? ¿Y si el cuerpo sepultado en el desierto no fuera solo un secreto antiguo, sino el último signo profético antes del fin de los tiempos? Una llave que revela el verdadero comienzo del Apocalipsis. Desde tiempos antiguos se dieron profecías para preparar al mundo para el fin, pero muchas permanecen enigmáticas, esperando que ojos atentos las descubran. Entre ellas hay una conexión directa entre Moisés, los ángeles caídos y el pacto sellado en el desierto. El libro de Daniel habla de un hombre que intentará cambiar los tiempos y las leyes. Apocalipsis menciona el abismo abierto y el dragón liberado. Judas habla de la disputa por el cuerpo de Moisés. Todo apunta a que un evento será el detonante de la gran tribulación. Si el cuerpo sellado es violado, el pacto se romperá, liberando fuerzas aprisionadas y dando inicio a un tiempo en que la verdad y la mentira se mezclarán, engañando incluso a los elegidos. Ese cuerpo será el símbolo de la última falsa esperanza, una imitación profana de la resurrección de Cristo.
un trono falso para el anticristo y un altar donde lo sagrado será corrompido. Sin embargo, Dios guarda sus secretos para revelarlos en el momento preciso. Incluso en el apogeo de las tinieblas, la luz permanece. El cuerpo sellado es el último testimonio de la justicia divina y una advertencia para que el mundo despierte ante lo que está por venir. Así como Moisés no entró en la tierra prometida, estamos ante una promesa que aún no se ha cumplido plenamente. La revelación de este cuerpo será el signo que precede la intervención final de Dios en la historia. ¿Estás listo para abrir los ojos a esta verdad oculta? ¿Para ver el pacto sellado que el infierno teme? ¿Y para posicionarte ante lo que está a punto de suceder? Comparte este video, deja tu comentario y prepárate, porque el fin no será silencioso. El cuerpo sepultado en el desierto está despertando, y la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos.